Entonces, este investigador, Luis Pasteur, propuso un procedimiento en aquellos tiempos que había mucha dificultad, que se descomponían los productos alimenticios, y él experimentó básicamente con productos alimenticios líquidos, ¿no? El vino, el jugo de fruta. Un científico que estudió muchos temas, y entre ellos, por ejemplo, está esto que estamos mencionando, Luis Pasteur, no Luis Pasteur, pero hay que leer Pasteur. Por eso el apellido, vean ustedes que se relaciona con el proceso. En muchos libros van a encontrar ustedes como pasteurización o pasteurización también, ¿ya? En todo caso, el objetivo es el mismo. O sea, los productos alimenticios líquidos se descomponían rápidamente, y muchos otros productos también se descomponían rápidamente. Entonces él investigó y descubrió de que era por la acción de los microorganismos. Entonces esos productos los sometió a calentamientos y enfriamientos rápidos, como choques térmicos, y consiguió estabilizar el producto. De esa manera se impedía que se desarrollen los microorganismos, principalmente bacterias. Entonces a ese proceso de calentamiento y enfriamiento él le dio el nombre se le asignó el nombre de pasteurización o pasteurización. Entonces, para conocer un poquito más sobre esto, vamos a decir lo siguiente. Pasteurización o pasteurización es un proceso de calentamiento y enfriamiento. Miren ustedes. Entonces aquí voy a tener yo, para ponerle nombre, esto es temperatura y aquí es tiempo. Tiempo, puede ser esto en segundos, puede ser, que puede ser en minutos también, ¿no? No hay problema, pero lo vamos a hacer en segundos. Entonces dice, es un proceso de calentamiento y enfriamiento. Aquí está el calentamiento. Miren ustedes, empezamos de este punto. Lo voy a hacer con otro color. Ahí está. Calentamiento, dice. Calentamiento y luego el enfriamiento. A una temperatura determinada. Entonces, ¿qué temperatura? Aquí está. La temperatura determinada. Y por un tiempo suficiente para obtener, por un tiempo suficiente. Entonces, aquí está esta superficie. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo de calentamiento. Caso de la leche, por ejemplo. Caso de la leche, esto es a 71, entre 71 a 72 grados Celsius, que se calienta por un tiempo de 16 segundos. Entonces, toda esta superficie representa ese proceso. Entonces, volviendo al concepto, es un proceso de calentamiento. Dice, aquí está el calentamiento y enfriamiento. Pero el calentamiento tiene que ser más o menos entre 70 y 72 o 73 grados Celsius acá. Como promedio vamos a poner 71. ¿Ya? Que se mantenga esa temperatura por 16 segundos. Entonces vienen ya las máquinas programables, vienen en las industrias lácteas, que son pasteurizadores o calentadores. Entonces ellos lo programan para que la leche ingrese al equipo y se mantenga en estas condiciones. Entonces, por ejemplo, si este es el equipo, aquí tengo la entrada, y aquí tengo leche, le vamos a poner cruda, ¿ya? Leche cruda. Y aquí leche pasteurizada o pasteurizada. Entonces, así de esta manera el producto se mantiene por más tiempo. ¿Por qué? ¿Qué se ha conseguido? Se consigue, lo voy a anotar aquí, a través de la pasteurización.
se consigue eliminar microorganismos, principalmente patógenos. ¿Cuáles son los patógenos? ¿Ustedes recuerdan? Aquello que causan daño a la salud de las personas. Entonces, es más, ese es el objetivo. El objetivo, aquí lo voy a anotar. El objetivo es básicamente la eliminación de microorganismos patógenos en ese producto. No se elimina la totalidad, lo voy a anotar acá. No se elimina la totalidad. De microorganismos. Se tiene como objetivo únicamente eliminar estos patógenos. Ese es el objetivo fundamental de la pasteurización. Pero quedan otros microorganismos que no son dañinos, quedan vivos, pero que no causan daño. Pero por supuesto, una leche pasteurizada también tiene un tiempo de vida. Todos hemos consumido la leche, consumimos la leche que se vende en el mercado, esa leche Pil o cualquier otra marca en bolsita, ¿cierto? Por ejemplo, o algún otro envase. Son productos pasteurizados en la fábrica, han sido sometidos a este proceso, ¿no? Que tiene mayor tiempo de duración, pero por supuesto también son tiempos definidos. Estará una semana, 2 semanas en la heladera. Después pasa el tiempo, no sé, un mes, 2, 3 meses, ya ese producto se va a descomponer el producto. ¿Por qué? Porque las bacterias que quedaron vivas acá se van a adaptar y tranquilamente van a desarrollarse. Entonces, esa es pasteurización o pasteurización. Proceso de calentamiento y enfriamiento a una temperatura determinada por un tiempo suficiente para eliminar microorganismos patógenos. ¿Ya? Hay su diferencia entre la tecnología americana, la tecnología latinoamericana con los europeos, con los mexicanos. Algunos dicen, fíjense, a 72 grados por 15 segundos, dice. Otros dicen 70 por 16 segundos o 17 segundos. Un poquito puede variar más, menos 2, más, menos 3 aquí. Entonces, si el tiempo se hace más, el tiempo es mayor, aquí cómo va a cambiar la temperatura, a ver qué dicen ustedes. Y si el tiempo, y si la temperatura es mayor, ¿cómo cambiaría el tiempo? Sería menos tiempo, ingeniero. Ya, menos. Disminuye. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería menos tiempo aquí? Cuando la temperatura aumenta. Muy bien. Cuando la temperatura aumenta, entonces es menos tiempo. Supongamos que aumente a 73, ya. Entonces, de repente son 14 segundos acá. Y si la temperatura disminuye, entonces el tiempo tiene que aumentar. Es así que hay tablas entonces, ¿no? Ustedes van a encontrar en libros de lactología técnica o la industria láctea, tablas de pasteurización. De ahí que se conocen, por ejemplo, pasteurización. No se olviden, es indistinto, ya sea pasteurización o pasteurización, es lo mismo. Aquí podemos decir baja, podemos decir media, alta y ultra alta. Entonces, disminuimos la temperatura, pero aumentamos el tiempo. Y a la inversa. ¿No? Son criterios o procedimientos que ya asumen
en la industria. Aquí en Santa Cruz, todas las industrias lácteas más o menos manejan este criterio. ¿Ya? Aquí más menos 1, aquí también más menos 1, más menos 2. Más menos 2, más menos 2, tal vez más menos 3 y aquí también más menos 3. De ahí que se conoce, por ejemplo, miren ustedes, si calentamos a 65 grados Celsius o a 60, ya es por media hora acá. Mucho más tiempo. Entonces, eso más o menos está ya demostrado, experimentado, de que son procedimientos que funcionan muy bien, ¿no? Entonces, eso es pasteurización. Y aquí podemos hablar de alta, de ultra alta incluso. Ultra alta. Que son calentamientos extremos. Entonces, es un proceso que básicamente se aplica a productos alimenticios líquidos, por ejemplo, como jugos de fruta, vinos, refrescos, todo esa gama de productos alimenticios, ¿no? Para los productos sólidos, bueno, también son sometidos, pero para el material de laboratorio, para equipamiento, material de vidrio, ya se aplica otro procedimiento como es la esterilización. Entonces, eso es la pasteurización para cambiar ya de página, ¿no? Proceso de calentamiento y enfriamiento a una temperatura determinada y suficiente, y por un tiempo también suficiente para eliminar microorganismos patógenos. Cuando se define pasteurización, siempre hay que mencionar que el objetivo es eliminar patógenos. Ese es el objetivo. Aquí está el calentamiento y aquí está el enfriamiento. Muy bien. Y aquí no estamos partiendo de cero, ¿no? De repente de 10 grados, de 15 grados, ya por eso me he puesto ahí. Porque ¿qué hace la industria láctea? Cuando recepciona, cuando los ganaderos que van y venden la leche, entonces ahí en la industria lo que hacen primero es almacenar en silos, ¿no? Un tanque grande, frío. Y ahí lo tendrán un día, 2 días o unas horas. Y ahí empiezan ya a pasteurizar con sus procesos, ¿no? Con su limpieza, como corresponde, con todos los procedimientos. Entonces, este es un proceso que lo practican en la industria láctea y en la industria de los vinos, en las cervecerías, en fábricas de jugos de fruta, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces hay otro proceso como es la esterilización. Esterilización. Aquí ya es la eliminación total de microorganismos. Si queremos hacer una definición, eliminación total de microorganismos. Entonces existen diferentes métodos. Diferentes métodos de esterilización. Aquí tengo algo ordenado, por ejemplo, para ver el tema de esterilización. Es un proceso mediante el cual se elimina la totalidad de los microorganismos, ya sea de laboratorio u otros productos diversos, o sea, material de vidrio usado en laboratorio para nosotros, ¿no? No solamente eso, también hay ambientes que se esterilizan. Ambientes utilizados donde hay mucha rigurosidad en el tema de la higiene, por ejemplo, en los laboratorios de biología, microbiología, ¿no? Son ambientes estériles. O algunos salones donde se van a hacer reuniones, hay que esterilizar el aire que la gente va a respirar, también se aplica a esos casos, ¿no? Entonces, los medios para esterilizar son diferentes, ¿no? Hay varias formas de esterilizar.
Por ejemplo, la desecación, la onda sonora, la alta frecuencia, la corriente eléctrica, las radiaciones, la filtración, etcétera. Son diferentes medios de esterilizar. Por ejemplo, los medios químicos, cuando hacemos referencia a los medios químicos de esterilización, podemos decir de que existe una variedad de sustancias que van desde las sales, jabones o compuestos de estructura compleja. Estos pueden ser ácidos, álcalis, fenoles, derivados fenólicos, sales y compuestos de los metales pesados, alcoholes, halógenos, colorantes, utilizados en procesos de esterilización. Entonces, ¿no? Vamos a ver, alguien quiere entrar. Ya. La desinfección, hay otro término que es desinfección. Fíjense, la desinfección se realiza mediante compuestos químicos. A veces una combinación con el calor, mientras que la esterilización en la mayoría de los casos se efectúa por medio del calor o mediante filtración. Entonces, hay también la esterilización mediante el calor, quemar directamente a la llama, un flameado. Yo tengo un mechero que está ardiendo, voy a acercar un material de vidrio a la llama, entonces estoy con un proceso de quemar así de manera directa. Estoy esterilizando, un flameado. O la esterilización por calor seco también, ¿no? Calor seco, una estufa común. Una estufa común, calentar, por ejemplo, por 2 horas entre 160 a 170 grados Celsius. Esa es esterilización por calor seco. Y también esterilización por vapor. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos el autoclave? Ese es con vapor, autoclave, ¿no? Muy bien, entonces la esterilización, vean ustedes, es eliminación total de microorganismos. En el caso anterior, en la pasteurización, era la eliminación parcial. Me interesaba eliminar patógenos. Aquí es la eliminación total y yo puedo esterilizar jugo de fruta, leche y otros productos más, y otros productos alimenticios. Puedo esterilizar, quiere decir que he eliminado la totalidad de los microorganismos. Pero cuando digo puedo pasteurizar, bueno, voy a pasteurizar eso que hemos mencionado, esa línea de productos alimenticios, pasteurizar. Yo no puedo decir voy a pasteurizar este material de vidrio, no. Tengo que, ahí cambia, tengo que esterilizar, eso debo decir. Entonces, por ejemplo, en horno o una estufa, como decíamos, vamos a esterilizar el material del laboratorio. Ahí está. Material del laboratorio. Vamos a esterilizar. Entonces aquí tenemos una parrilla y aquí tengo todo el material. Cajas Petri, tubo de ensayo, asa, todo el material que voy a utilizar en el, en el desarrollo de las prácticas de microbiología industrial. Entonces, si es eléctrico este horno, esta estufa, entonces hago la conexión, 2 horas, por ejemplo, 2 horas a una temperatura igual entre 160 a 170 grados Celsius, o entre 150 a 170, en ese rango aproximadamente. A veces se dice 3 horas, un poquito variando acá, hora y media, aumentando la temperatura. Tiempo suficiente y temperatura también suficiente para eliminar la totalidad de los microorganismos de esos materiales. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Primero se lava el material, ¿no? Se lava con detergente. El material que queremos esterilizar.
Luego se seca. Luego se recubre con papel. Vean ustedes. Se recubre con papel, ya sea papel de aluminio, papel estañado. Luego se lleva a la estufa o al horno, como se llama. Hay que se mantenga en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones. Aquí está, asterisco, asterisco. Entonces se dice de que consecuencia, resultado, material estéril. Material estéril. Quiere decir que no hay microorganismos vivos ahí en esa caja Petri, en esos tubos de ensayo, en esas pipetas, en todo ese material que se utiliza en el desarrollo de, de las clases de laboratorio, de biología, de microbiología, en nuestro caso de microbiología industrial. Todas las células han muerto, todos los microorganismos. Como está recubierto con papel, esto lo voy a llevar al estante. Se lleva al estante todo el material. Al momento de usar, fíjense que es importante, al momento de usar se quita el papel. Y se usa. Si yo solamente voy a utilizar 2 tubos y 3 cajas, a ese material solamente le quito el papel. Lo demás queda empapelado, ¿no? Lo utilizaré mañana, pasado mañana. En ese momento de utilizar, se quita el papel recién. Si no, pues ustedes saben, el aire ambiental tiene microorganismos. Están las bacterias, la levadura, la moho, en todos lugares, en el aire que respiramos, está en el cuerpo, en todo lo que manipulamos. Entonces, por ese motivo, al momento de utilizar, se quita el papel. Entonces, se puede esterilizar todo material de uso en laboratorio, a nivel industrial, esterilizar tanques con vapor, por ejemplo, bombas, tuberías. Se puede esterilizar ambiente donde hay reuniones. Por ejemplo, puedo esterilizar con un ozonizador, ya un método químico ya acá. Entonces, un aire puro, voy a respirar en un ambiente donde hay convenciones, hay reuniones, ¿no? O voy a esterilizar un laboratorio de microbiología industrial también. Puedo utilizar radiación ultravioleta para esterilizar una cabina de flujo laminar, por ejemplo, donde voy a manipular cultivos de microorganismos, cepa. De repente ahí utilizo radiación ultravioleta, ¿no? Entonces hay diferentes formas de esterilizar. Aquí está, lo señalábamos. ¿Dónde está? Acá está. Existen diferentes métodos de esterilizar entonces, ¿no? Aquí está. Lo habíamos señalado. Vamos a bajar entonces para recalcar y recordar de que existen métodos físicos. Esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a anotar. Existen métodos físicos y químicos. Un calentamiento, por ejemplo, a la llama directo. ¿Qué es? ¿Es un método físico o químico? Un calentamiento o un calentamiento en la estufa. Físico. Es físico, Físico. muy bien, ¿no? Y un
y una esterilización por un halógeno o derivado halógeno, ¿qué será? Eso sería químico. Es químico, ¿no es cierto? Es químico, o si utilizo un fenol, es químico, o alguna sustancia química, es un método químico. Y si hago una esterilización por onda sonora de baja frecuencia, es también físico. Y si yo esterilizo, por ejemplo, con radiación ultravioleta, también es físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede esterilizar agua. Se puede esterilizar agua con radiación ultravioleta. Miren, aquí puedo tener yo esta es la cañería de entrada, esta es la cañería de salida. Entrada y salida. ¿Y qué puedo decir yo? Puedo decir lo siguiente. Es un ejemplo que estoy poniendo. Agua estéril. Este es el sistema de radiación ultravioleta, UV. Agua estéril. Y aquí, agua por esterilizar o agua sin esterilizar, si ustedes quieren pueden poner. Y esto hay a la venta, ¿no? Ustedes van y compran, quiero yo un sistema de radiación ultravioleta para esterilizar agua. Entonces ellos le van a decir su tubería de qué diámetro es, de 3/4, de 1 pulgada, entonces ya ustedes compran y instalan. Agua libre de todo tipo de microorganismos. Un método físico, miren ustedes, radiación ultravioleta. Entonces es una radiación de baja frecuencia, este tipo de radiación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo viajan estas ondas? Esta longitud de onda es variable para radiación UV. Esta longitud de onda es la distancia de pico a pico, de aquí a aquí. Este es el lambda que conocían ustedes, ¿se acuerdan? Este es muy pequeñito en la UV, con una línea se ve así. Esa lambda, esta distancia de pico a pico, aquí es muy pequeñita, entonces atraviesa a la bacteria, puede atravesar varias veces. Entonces genera una ionización, de esa manera destruye al microorganismo. Por eso cuando ustedes en su casa encuentran, a ver, les voy a preguntar, encuentran no sé, los zapatos o alguna ropa o un cuaderno enmohecido, lo encontraron con moho en algún lugar oscuro, por ahí un poco húmedo, y no lo quieren tirar a la basura, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace. ¿Qué es lo que han hecho alguna vez o han visto? Se pone al sol. Se pone al sol, excelente. Fíjense, ¿y para qué se pone al sol? Porque en el sol, ¿no es cierto? En el sol, ahí está el sol. En el sol hay una serie de radiaciones. Radiación luminosa, radiación calorífica, porque nos calienta, genera luz el sol en el día. Sentimos calor, entonces hay radiación calorífica. Y también hay radiación UV. Entonces, cuando ustedes sacan sus zapatos enmohecidos, su cuaderno enmohecido, su cinturón o algo enmohecido, lo colocan al sol. Y la radiación que está presente ahí cumple esa función, mata las células, los microorganismos. Ya ese proceso de enmohecimiento se detiene, se retiene. ¿Se da cuenta? Entonces, el que encontró algo por ahí en un rincón de su casa tiene dos opciones, o tirarlo a la basura o seguir utilizándolo, pero lo que uno acostumbra a hacer es eso.
ponerlo al sol. Y aquí está la explicación. Entonces, estamos esterilizando. Aquí estamos esterilizando. Método físico. Muy bien, entonces eso es esterilizar. También puedo esterilizar yo jugo de fruta, leche, puedo esterilizar. Pero voy a tener ya ahí dos tipos de productos. Un producto, una leche pasteurizada y una leche esterilizada. ¿Cuál de las dos leches, cuál de los dos productos conserva mejor sus características nutritivas? ¿Cuál de los dos? Aquí voy a anotar. La leche esterilizada pierde sus valores nutritivos. Muy bien, entonces, muy bien, así es como dice su compañero. Productos alimenticios pasteurizados o pasteurizados y esterilizados. Por ejemplo, el agua de consumo. El agua de consumo que todos consumimos de nuestros grifos. En las cooperativas, ya habíamos hablado de esto, agregan un derivado de un halógeno, un hipoclorito, por ejemplo. Entonces, están ellos esterilizando el agua. Entonces, teóricamente, nosotros consumimos agua esterilizada. Y aquí se puede tener, por ejemplo, el producto alimenticio pasteurizado y esterilizado. El producto, lo que decía su compañera, vamos a anotar aquí, el producto esterilizado está disminuido en su carácter nutritivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el producto pasteurizado conserva mejor sus propiedades nutritivas. El producto esterilizado está disminuido en su poder nutritivo. Entonces, ¿cuál es más recomendable para el consumo? Por supuesto, el producto pasteurizado. Pero hay pues lugares donde no se puede llevar un producto pasteurizado por la distancia, las condiciones. Entonces, ahí funcionan los productos esterilizados, no se van a descomponer. No es necesario guardar en la heladera el producto. Si es un jugo de fruta, si es un lácteo, una leche. Claro, cuando ya se destapa y se guarda la mitad para aquí 2 días, esa es otra cosa, ¿no? Y ya estamos contaminando al destapar. Entonces, un producto pasteurizado conserva mejor sus características nutritivas. Y si yo tengo un producto fresco y natural y uno pasteurizado, por supuesto que el producto fresco y natural tiene mejores características nutritivas. Aquí, un producto pasteurizado, algo hemos calentado. Entonces, de alguna manera también ya se han disminuido sus características nutritivas. Pero comparando uno pasteurizado con uno esterilizado, el esterilizado está más disminuido en sus características nutritivas. Ya. Ustedes dirán, entonces, ¿podemos congelar el producto? Se puede congelar, pero se disminuye también sus características nutritivas al enfriar, ¿no? Y también su textura, el aspecto físico, su consistencia. A ver, ustedes congelen carne y descongelen después. De manera natural, al descongelar, pierde su agua propia que tenía. No es lo mismo, ya cambia el sabor y algunas propiedades más. Pero es una solución, pues. Es una solución. No solamente la gente congela carne, congela otros productos más, pero se está disminuyendo sus características nutritivas al congelar la carne o los productos, algunos otros productos alimenticios, ¿no? Esto tenemos que saber. Muy bien, hemos avanzado entonces todo lo que es pasteurización, su definición, su gráfica, a qué producto se aplica. Un medio de cultivo, por ejemplo, que yo preparo, un medio de cultivo se guarda con los componentes, con las pectonas, el agar, etcétera, etcétera.
yo lo puedo utilizar ahora y lo puedo guardar para de aquí 2 días. Lo pongo en la heladera, se solidifica y de aquí 2 días antes de utilizar lo voy a calentar, lo voy a esterilizar. Lo puedo poner al lechero, lo puedo poner al autoclave y nuevamente lo puedo utilizar, ¿no? Pero yo no puedo decir esta leche la voy a, o sea, este material de vidrio voy a pasteurizar, no. O sea, cada proceso en lo que corresponde. El material de vidrio, equipo de trabajo, se puede esterilizar. Los productos alimenticios se pueden pasteurizar y se pueden esterilizar. Pero lo que no se puede decir es este material de vidrio voy a pasteurizar, ¿no? Eso no. Cada proceso donde corresponde. Muy bien. Ustedes pueden consultar los libros de lactología técnica o tecnologías lácteas o leche y derivados. Hay muchos libros, muchos textos. Y van a ver estas tablas acá, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ya sabemos qué es pasteurización y esterilización, aquí teníamos nosotros, aquí, diferentes tablas. Puedo yo hablar de una pasteurización ultra alta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Es calentar a 98 grados Celsius por 2 segundos, miren ustedes. O puedo calentar a 100 grados Celsius por 1 segundo. Calentamiento intenso. Así es, a mayor temperatura, menor tiempo. A menor temperatura, mayor tiempo. Decíamos hace rato, a una temperatura de, por ejemplo, por media hora, 30 minutos, cuando utilizo una temperatura de 65 grados Celsius. Media hora, miren. Pero me voy al otro extremo. Elevo la temperatura, ya es menos tiempo. Entonces, esto de ultra alta, si sigo yo, esto ya es esterilización. Ya. Miren, llegué yo a la esterilización. Puedo aumentar aquí también. La temperatura de ebullición de la leche, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? El agua, ¿a qué temperatura entra en ebullición? Aquí en Santa Cruz. A los 100 grados centígrados, ingeniero. Está bien, se redondea, es a 98.8, 100, está bien, a 100 grados Celsius, redondeamos a 100. ¿Y la leche? ¿A qué temperatura la leche? ¿A 100 también? La leche tiene sólidos, ¿no? Tiene sólidos la leche. Entonces, hierve a temperatura superior a 100 grados Celsius. Hay que tomar en cuenta. El agua, bueno, a 100 grados Celsius, redondeamos. Pero la leche a temperaturas superiores a 100.1, 100 punto tanto, ¿no? Y la densidad también no es 1 de la leche. La densidad del agua es 1 y de la leche es 1 punto tanto. ¿Por qué? Porque tiene sólidos. Tiene sólidos, 11 y 13% de sólidos, tiene 4% de grasa, entre 4 y 5% de grasa o 3%. Entonces, por eso es blanca la leche, porque tiene calcio, tiene otros minerales, tiene grasa, tiene proteína, entonces tiene sólido. Por ese motivo, su punto de ebullición de la leche es superior a 100 grados Celsius. Superior a 100 grados Celsius. ¿No? 100.2, 100.0 tanto. Así, no es también 110, ¿no? No. Ustedes pueden mirar la tabla, 100, algo. Y la densidad es 1 punto tanto, 1 punto tanto, dependiendo. Es que es variable, ¿no? Hay leches que tienen más grasa, que tienen menos grasa, entonces también es variable la concentración de los sólidos. Va de 11 a 13%. Bueno, muy bien, hemos aprendido entonces en esta clase lo que es pasteurización, lo que es esterilización.
y los diferentes métodos de esterilizar. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? En la siguiente clase vamos a ver coeficiente de fenol, hagan los esfuerzos por asistir, ¿ya? El viernes. Es una clase, que toda la clase la voy a dedicar a ese tema. A veces tiene su dificultad, no entienden los estudiantes, por eso lo voy a hacer con mucho detalle. Bueno, no hay más consulta. Pregúntenme. Disculpe, ingeniero, respecto al práctico, lo subimos como comentario.